Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Estas fueron las palabras de los primeros cristianos después del primer domingo, luego de la crucifixión de Jesús. Ellos estaban tan llenos de fe y entusiasmo por la noticia de la resurrección de Jesús que ese mensaje cambió la mentalidad de todos los creyentes. Ellos estaban tan llenos de fe y fuerza para salir y contar a los demás sobre la vida de Jesús y su resurrección. Su mensaje estuvo cargado de fe, esperanza y amor. Y ese es el mensaje de la resurrección hoy. En esta mañana quisiera compartir 3 ideas sobre la resurrección basado en el relato del Evangelio de San Lucas. La primera es que las mujeres fueron muy importantes en el entorno de la resurrección de Cristo. Un grupo de mujeres son mencionadas por Lucas: María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y otras mujeres más. Ellas fueron como mínimo 5 mujeres y ellas representan aquí a todos los creyentes seguidores de Jesús. Estas mujeres, así como otros creyentes, acompañaron a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Ellas estuvieron con Jesús en la crucifixión y ellas prepararon perfumes para proteger el cuerpo de Jesús del mal estado, ya que habían pasado casi 3 días después de su muerte. Con ese propósito, ellas fueron el domingo por la mañana al sepulcro. Y en todos los relatos de los evangelios, ellas aparecen como fieles seguidoras de Jesús. Ninguna mujer negó a Jesús. Y aunque ellas no fueron contadas entre los 12 apóstoles, según los 4 evangelios, ellas sí estuvieron con Jesús. Ellas fueron testigos de su resurrección y enseñaron a otros sobre la vida de Jesús. Las mujeres aquí, en el relato de Lucas, nos hace pensar hoy en tantas personas que no son reconocidas por sus contribuciones a la iglesia y a la sociedad. Es decir, las mujeres en el Evangelio representan a las millones de personas que trabajan mucho hoy, pero que no reciben un trato justo y equitativo. Y la segunda idea que quiero compartirles es que Jesús les había hablado a sus discípulos sobre la resurrección porque Él conocía su propia vida y el contenido de su mensaje. Jesús les habló a sus discípulos sobre la posibilidad de su muerte en Jerusalén. El mensaje de Jesús, de amor incondicional de Dios para todos, de perdonar a todos los pecadores, de cuidar a los enfermos, de rescatar a los condenados, de liberar a los presos, fue visto como una amenaza para las autoridades religiosas, quienes estaban en contacto directo con las autoridades romanas. Jesús sabía que la fidelidad a su mensaje ponía en riesgo su vida. Por eso hablaba de la posibilidad de la muerte en Jerusalén, donde estaba el centro del poder religioso y político en Palestina en ese tiempo. Jesús les enseñó a sus discípulos que Dios tiene poder sobre la muerte misma. Para Jesús, Dios es más fuerte que el poder de la muerte. En la tradición griega, recordamos que el Hades era el lugar de los muertos, de donde ningún muerto podía escapar. Para Jesús, Dios es poderoso y vence el poder de la misma muerte. Por eso, la resurrección de Jesús es la muestra del poder de Dios sobre la muerte y es una vindicación de la vida justa que vivió Jesucristo. Pero Jesús les enseñó a sus discípulos la importancia de creer y confiar en su palabra. Eso sería clave para la resurrección. Creer en las palabras de Jesús daría sentido a todo lo que ocurriese. Por eso, cuando ellos escucharon que Cristo había resucitado, ellos recordaron sus palabras y creyeron en la resurrección.
Y eso cambió sus vidas y la de todo el número de sus seguidores. Y así ellos se entregaron a la predicación del Evangelio y fueron por distintas partes predicando el Evangelio de Jesucristo. Pero, ¿qué significa la resurrección de Cristo para nosotros hoy? ¿Qué sentido tiene la resurrección hoy? Quisiera compartirle 4 o 5 ideas al respecto. Primero es que hoy la resurrección significa que debemos creer y trabajar por la vida, en oposición a dejar que la muerte nos destruya. El poder de la vida significa proveer servicios de salud para todos, significa tener acceso a una buena alimentación para todos y especialmente para los infantes. Significa recibir un sueldo justo que permita vivir decentemente con buena alimentación. Resurrección es que los que sufren hambre sean saciados, que los desempleados tengan un trabajo digno y que los abandonados por el sistema de salud sean tratados con justicia. Resurrección es salir del sistema de la muerte a la vida plena. Segundo, hoy la resurrección significa que debemos hacer justicia a las personas que han sido marginadas en la iglesia y la sociedad a causa de su género u otra cosa. Tristemente, hoy, en pleno siglo XXI, todavía se marginan las mujeres de cargos eclesiásticos por el simple hecho de ser mujeres. Resurrección significa que las marginadas sean recibidas con pleno derecho y trato igualitario dentro de la iglesia. Resurrección significa que ninguna persona sea marginada del servicio eclesiástico a causa de su género. Resurrección es volvernos de la discriminación por causa del género a un trato justo y equitativo para cada persona. Tercero, la resurrección significa que debemos proteger la tierra de la explotación indiscriminada por parte de las empresas usureras, que para conseguir la mayor ganancia no reparan en dañar el medio ambiente y a las poblaciones indígenas. Resurrección es que los pueblos indígenas sean respetados y protegidos en su medio ambiente. Resurrección es limpiar y proteger los ríos y mares de toda contaminación que destruye la vida. Resurrección es limitar con leyes la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Resurrección es cambiar las políticas de muerte a otras políticas que defienden la calidad de vida de la naturaleza y de la vida humana. Cuarto, la resurrección significa que debemos trabajar por la paz en nuestra nación, porque la vida va de la mano con la paz, así como la violencia va de la mano con la muerte. Una paz que no es solo finalización de conflictos armados, sino también reconciliación entre enemigos sociales, entre enemigos políticos, enemigos familiares, etc. La paz y la buena vida se opone a la violencia y la muerte. La resurrección es volvernos de esa espiral de violencia en el que vivimos al camino de la reconciliación y la paz social. Y quinto, la resurrección significa que debemos confiar en que los científicos encontrarán una solución para la pandemia del coronavirus que está destruyendo miles de vidas. El coronavirus es fuerte, pero Dios, que da sabiduría a la ciencia, es más fuerte aún. Confiar en Dios no significa ser irresponsables y dejar de lado los cuidados requeridos en tiempos de pandemia. Confiar en Dios es seguir todas las directrices dadas para no contagiarnos y no contagiar a otros. La confianza en Dios va de la mano con el seguimiento a las directrices de la comunidad científica. Queridos hermanos y hermanas, la resurrección
es siempre esperanza en el Dios de la vida y la misericordia. La resurrección es fe en la promesa de bien que Dios tiene para cada ser humano y para toda la humanidad. Y esta es que Dios quiere la vida para todos, sin distinción. La resurrección es amor a los demás, expresado en solidaridad y justicia. En nuestro mundo debemos promover el amor y la justicia al mismo tiempo, porque el amor y la justicia son dos caras de la misma moneda. Hoy estamos llamados a compartir el gran amor de Dios con todos, sin ninguna discriminación, para la gloria de Dios, nuestro Padre y Madre. Amén.